desde épocas se nombra así desde la promulgación de la Constitución de Cádiz. También este trazado de esta callecita obedece a la época de ferias, porque conecta la antigua Plaza del Rey con esta placita. Esta placita en los documentos del archivo notarial, a inicios del siglo XVII, estamos hablando de los años 1600, le llaman Plaza de los Barrios de Arriba, así es como la refieren. Plaza de los Barrios de Arriba. Los barrios de arriba, y ahí vemos que hay una diferenciación, que una cosa es pueblo que está ya concentrado abajo y otra cosa es el de arriba. Entonces, y aparte los barrios de arriba, tiene que ver con todos estos caseríos indígenas prehispánicos que les decía. O sea, la zona prehispánica de Jalapa tiene que asumirse a partir de este punto hacia la zona de 20 de noviembre y Poeta Jesús. Esa era la zona donde vivían los indígenas de Jalapa. Y ese núcleo de población va también a promover la construcción de la iglesia del Calvario y pues esta placita, ¿no? Donde se tenía el comercio. De esta plaza surge el camino antiguo a Naulín. Esta calle que vemos acá es Abasolo, me parece. Si ustedes ven el trazado de la calle, es hacia el noreste. Entonces sale de aquí a Abasolo, de ahí se convierte en Madero, de ahí se convierte en Pípila, de ahí se convierte en Camino Antiguo a Naulín. Y si ustedes revisan los mapitas podrán ver cómo, bueno, yo no sé, a veces me reniego, pero si yo traje mi material, miren, aquí está la placita donde estamos y aquí está el camino. Y ahí se va en toda esa dirección hasta llegar al pueblo de Naulín. Si nos ubicamos el mapa como está, es en esta parte. Aquí está la callecita de Abasolo, aquí está Revolución, aquí está ¿cómo se llama? El Parque Juárez, lo que antes era el convento. Entonces, bueno, vemos que aquí la placita está, bueno, aquí está la Plaza del Rey marcada con un 2 y esta placita pequeña está aquí arribita. Pero ahí es donde surge el camino que va directamente a Naulín, ¿no? Entonces, ese camino no ha cambiado su trazo desde, podríamos apuntarlo desde épocas prehispánicas, ¿no? Era el lugar donde de comunidades de la zona de Naulinco se comunicaban con este caserío de Jalapa. Y como les iba yo mencionando, los documentos refieren a este lugar como la Plaza de los Barrios de Arriba. Barrio antes se le nombraba un grupo de población reunida. Entonces, en ese sentido, pues ahí empieza la historia de este lugar. Ahora, años después, los mismos documentos, ya siglo XVIII, le empiezan a llamar a esta zona Plaza de Juan Carbonero. Esto tampoco es solamente de aquí. Si uno revisa luego mapas de otras localidades, encontraremos plazas de Juan Carbonero incluso en la Ciudad de México, donde está hoy en día la Alameda Central de la Ciudad de México. Hacia el lado norte, donde está el Museo Franz Mayer, hay una placita que hoy en día no recuerdo cómo se nombra, pero en el siglo XIX se llamaba como Plaza de Juan Carbonero. ¿Quién es este Juan Carbonero? Simplemente es una contracción de diversas palabras que tienen que ver con un pueblo en España que se llamaba San Juan de los Carboneros. Es un pueblo que está ahí, que está abocado a San Juan Bautista y que su actividad reside en la extracción del carbón mineral. Entonces, en ese lugar donde se juntaban, en ese pueblo de España llamado San Juan de los Carboneros, en su plaza se reunían todos los carboneros. Entonces fue una parte, como vinieron españoles para estas zonas, nombraron los lugares donde se comerciaba el carbón, pues ahí está la plaza de San Juan de los Carboneros, ¿no? Llena de carboneros por todos lados. Entonces empezaron a nombrarse estos sitios como plazas de San Juan de los Carboneros y por contracción Juan Carbonero. Y ya después Plaza del Carbón. Se le quitó el Juan y se dejó solamente en el carbón. ¿Aquí se vende el carbón? Sí, era el lugar donde se concentraban muchos carboneros. No quiero decir así que estaba lleno de carbón, no 1, 2, 3, pero con eso basta para ponerle la identificación, ¿no? Ahora, el arbolito que está aquí, que todo el mundo conoce, más que de sobra, es el único sobreviviente de una serie de árboles que se plantaron en toda la mitad del siglo XIX. Fresnos y todas estas cosas que se ocuparon para llenar las calles de árboles y de sombra, ¿no?
vimos la fotografía antigua de Lucio, cómo estaba en sus dos lados, llena de árboles, y hay fotografías de Lorenzo Becerril de más o menos 1860, 1890, donde se muestra esta plaza que tiene varios árboles sembrados. Ese fue el único que sobrevivió. No fue un árbol que expresamente solito se haya sembrado ahí, sino que se sembraron más y él fue el ganón y él dijo, de aquí soy. Es el que echó. Eso sí no sabría decirlo, pero hay muchos árboles que los trajeron incluso hasta de Australia. Está la leyenda que de los campos elíseos de Francia, pero falta corroborar. Yo leí un artículo que decía que se trajo de Inglaterra un embajador de los bosques de Sherwood. Porque por aquí está Robin. Es que cada gobierno dice, pues sí, ¿no? Yo creo que sí es inglés, vamos a ser caballeros aquí. Otros, no, ese es francés porque queremos... Todo depende del momento. O sea, lo que ¿qué nos falta hacer? Ir al archivo y tratar de encontrar un documento que diga relación de los árboles que se sembraron en Jalapa. Tantos árboles provenientes de Cotija, Michoacán. Puede ser, puede que sea otra cosa, pero hace falta corroborar el dato. Y por lo mientras eso está sujeto a la interpretación. Entonces yo no les puedo decir de dónde viene expresamente el árbol porque no lo sé, no lo he visto. Si he leído estas cosas, unos dicen que viene de Sherwood, otros dicen que de los campos elíseos, otras personas también afirman que hasta de, ¿cómo se llama?, Sudamérica y estas cosas. Muchas araucarias llegaron de Chile. Los eucaliptos llegaron de Australia, perdón, también de África vinieron muchos eucaliptos. ¿Cómo se llama este árbol también? Caecina, capicina, no recuerdo muy bien este árbol. Ese se trajo también de África. Entonces, uy, quién sabe, sí. Ojalá supiera yo. Ojalá supiera. Hay cosas que sé, hay cosas que de plano no sé. Y que no puedes inventar como otros. Es que vale decir. Claro, no son nativos de aquí, ¿no? Aquí los árboles que siempre han estado aquí, pues la guayaba, el liquidamba. Pero por ejemplo el liquidamba todavía en épocas prehispánicas, ¿no? Hasta hay informes, relaciones geográficas le llaman, que dicen que la resina de liquidamba se usa para aromatizarse. Que agarraban la resina, ya, huele bonito, huele a árbol. Vámonos. Entonces, pues bueno, ahora, eso se los dejo de tarea. De las piedras que están en la plaza, una es perfectamente circular. Tiene esa forma redondita. Pero eso se los dejo de tarea. Vamos para la iglesia. Búsquenla. Al mero, a la mera meta de esa calle, ¿no? El Calvario. Esta iglesia, según el libro de División de Curato de Jalapa, estaba terminándose en el año de 1769. De hecho, en ese libro mencionan la condición que tiene esta iglesia porque se estaba buscando una iglesia que sirviera de auxiliar a la parroquia de Jalapa. Por eso es que se divide el curato. Iba a haber un cura encargado de bautizos, confirmaciones, bodas y demás, que iba a atender en la parroquia de Jalapa, allá abajo en la catedral, y otro que iba a atender en otra iglesia, y se estaba buscando cuál. Entonces, para poder tener fe de qué iglesia iba a ser la más adecuada para ese curato, se visitaron todas las iglesias que había en ese entonces. Y una de ellas es la iglesia del Calvario, y ahí lo expresan. Esta iglesia se empezó a construir hace 5 años, ya se terminó, ya tiene estas características, nos habla de sus medidas y todo lo que ello conlleva, y de esa forma tenemos una descripción documentada de la construcción de esta iglesia, que es mediados del siglo XVIII. Antes no existía. ¿Capilla? Capilla tampoco, porque incluso para esos vacíos uno tiene que redondear, tiene que pues buscar otras fuentes de información. Y cuando tú revisas el archivo notarial es un registro público para ventas de todo tipo, ventas de mercancías, ventas de terrenos, de esclavos, de diversas cosas, herencias, diversas situaciones que tienen que ver con las cosas materiales y que se buscaba tener un registro público. Entonces, cuando se venden terrenos, usualmente se tiene que describir
dónde está ese terreno. Y te dicen en la calle de la Amargura, ahí junto de tal lugar, junto al manantial de Techacapa, allá donde nombran Jalitic, te van diciendo los nombres. Entonces cuando tú revisas el archivo notarial, antes del siglo XVIII no encuentras referencias a ninguna capilla, que sería un punto de referencia importante. O sea, si hubiera existido una capilla antes del siglo XVIII, seguramente el archivo notarial diría, el terreno está enfrente de la capilla del Calvario, o estaría enfrente de la iglesita, de la ermita del Calvario, ¿no? No encontramos esas menciones. Entonces lo que sí encontramos es un testimonio de una persona que dice que hace 5 años levantó la iglesia, ¿no? Y que la levantó con las limosnas, y ahí lo dice también, de los habitantes de los barrios de arriba. Les hablábamos de que la anterior plaza tenía el nombre de la plaza de los barrios de arriba, pues a este señor también dice que esta iglesia fue posible por las donaciones y limosnas de esas personas, ¿no? Y pues bueno, el estilo que tiene esta iglesia es muy parecido al que tuvo en épocas coloniales, en esa época de finales del siglo XVIII, que es un estilo barroco que privilegia, a contrario de otras épocas, la línea curva. ¿Y ven? Vimos otros edificios más modernos que implicaban el uso de líneas rectas por todos lados. Aquí lo que vamos a ver es mucha línea curva, que es un estilo muy característico de la época colonial. Entonces, y estas vírgulas que vemos en la parte superior, pues tratan de ocultar o de hacer más estético el acabado del techo de 2 aguas. Esta iglesia cuando se construyó tenía un techo 2 aguas, 2 inclinaciones con teja, y para poder ocultar y que se vea más estético este techo, pues se diseña este frente, ¿no? Entonces podemos ver por eso la forma triangular, pero se utilizan las vírgulas para darle un toque más estético. Ahora, también en la construcción de esta iglesia, lo primero que existió fue la torre de la izquierda, que si ustedes aprecian tiene un estilo distinto al de la derecha. La torre de la izquierda es un estilo más acorde al cuerpo de la portada. Vemos las columnas, las vírgulas, las curvas, que tienen un poco más de armonía con lo que se ve en la fachada. Y esta sí ya se ve muy distinto. Ya tiene los elementos de la línea recta de la arquitectura de Grecia y Roma, llamada neoclásica. Vemos ahí los dinteles, capiteles, las líneas rectas, los flores así, y vemos que su diseño es más hacia esas líneas que el resto del edificio, ¿no? Entonces ahí vemos que tenemos una intervención, la original, con esta torre a la izquierda, y una que es del siglo XIX, con la torre de la derecha. Ahora, anexo a esta iglesia está este edificio, que en su tiempo no tenía. Aquí, cuando se decidió que fuera el Centro Educativo Revolución, allá por los 30s, 40s del siglo XX, se modificó la fachada para agregarle el escudo de Jalapa y agregarle estas almenas y estos detalles curvos en el muro para darle armonía con el edificio de junto. Antes eso no existía, eso es algo del siglo XX. Antes era un edificio sencillito, donde en un principio iba a haber una escuela dedicada a los hijos de los miembros de la República de Indios de Jalapa. Entonces, hubo un tiempo en que también hubo monjas ahí establecidas, otro tiempo se hizo escuela pública, hoy en día es escuela pública. Y lo más importante, el primer cementerio que tuvo alguna vez Jalapa se hizo anexo a esta iglesia. Y obviamente también hay que diferenciar aquí las cuestiones de la disposición de cadáveres en esas épocas. Cuando se construye este cementerio y por lo tanto se nombra como primer cementerio, es porque es una instalación que ya va a seguir una serie de métodos para disponer de los cadáveres. Y estos métodos van a implicar, en primer lugar, una profundidad para el entierro, que ya obedece a situaciones de higiene y de sanidad que empiezan a surgir a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XX, que empiezan a surgir con la época de la modernidad. Entonces, antes de estas nuevas ideas, antes de que la razón dijera, reflexionara cómo se tenía que disponer de un cadáver para que no afectara a los demás, la forma de enterrar los cadáveres era distinta, y era dentro de las iglesias. En el Archivo Histórico Municipal de Jalapa, 2 hay 2 documentos del 1802-1804,
donde el ayuntamiento le hace un llamado de atención a los párrocos de la iglesia de San José y de la iglesia de Santiago, no la que ahorita conocemos, sino la original, donde les dice que por favor, dejen abiertas las puertas de la iglesia de San José de 9 de la mañana hasta que se ponga el sol, porque el olor a muerto es insoportable. Pero esto va a raíz de que antes los cadáveres se disponían en las iglesias con muy poca profundidad. Hoy en día se dispone mínimo de 2 metros para que un muerto, un cadáver esté sobre el cementerio. Antes hace un hoyito y lo tapamos y se acabó. Y luego, como los entierros eran seguidos, puesto que es una época donde había bastantes tasas de mortandad, se hacían dentro de la iglesia. Y antes, hoy en día ya es muy distinto, pero antes ustedes pueden pensar que había bancas, tablas y de ahí la tierra, e inmediatamente después de la tierra los cadáveres. Entonces muchas veces venir a misa era también a leer todas esas cosas. Entonces eso se buscó cambiar. Hoy en día nos parece horriblemente raro, pero antes era lo que era. Pero empezó gente a pensar, bueno, ¿por qué no mejor disponemos de los cadáveres de otra manera? Y eso ya fue en los cementerios, que tenían que estar fuera de las iglesias y con todos estos requisitos. El de 5 de febrero ya es el posterior a este. El primer cementerio con esas características fue aquí. Por eso en esta iglesia, en esta escuela, cada vez que hacen obras de agua, de drenaje, encuentran huesos. Y en las vecindades. Y de las vecindades de acá, ¿no? Porque son todos los antiguos difuntos. Esta, no, hasta la esquina no, es más o menos de este y el siguiente terreno, más o menos. Los nombres que aparecen en los mapas muchas veces Camposanto, cementerio, pero no tenían nombre 5 de febrero. A veces le llaman cementerio del Calvario, así también le llaman. Pero bueno, como les iba yo diciendo, obedece a una forma distinta de tratar los cadáveres. Antes eran todos aquí y bajo las condiciones mínimas. De hecho, en el otro documento que les mencionaba sobre la iglesia de Santiago, se pide otra vez encarecidamente al párroco, les pide a las personas que hagan hoyos más grandes. ¿Por qué? Porque vienen las quejas de que los cerdos sacan los cadáveres. Entonces era una mañana bonita de viernes, se asomó una señora por la calle y dijo, mira, ya sacaron a don Julián. Imagínense el espectáculo, ¿no? Imagínense el espectáculo de no había cerca, entonces un cerdo pasa, empieza a oler y a sacar, ¿no? Y cuando vemos ya está el abuelito ahí afuera, el cuñado, todos ahí, ¿no? ¿Perdón? El de Santiago estaba... No llegaba hasta arriba del parque. Volvemos a lo mismo. Siempre con estas cuestiones piensen en la población de la época, ¿no? Era una población muy pequeña. Que un cementerio fuera desde la zona de los Sauces hasta el Parque Juárez es inverosímil. Sobre todo al tener en cuenta que eran muy pocas personas. Fuera el 1.000.000 de habitantes, pues sí, ¿no? Pero eran 3.000, entonces no se puede disponer de un espacio tan largo, ¿no? Y ese cementerio o más bien donde enterraban porque no tenía todavía la característica de cementerio, donde enterraban a las personas en la iglesia de Santiago, es la zona de los Sauces. Entonces probablemente si alguien hace una obra ahí de drenaje o algo, va a encontrar osamentas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está eso. Y ahorita vamos a pasar silenciosamente aquí a la iglesia, porque aquí se conservan 2 retablos que pertenecieron al antiguo convento franciscano. Cuando el convento franciscano se derrumbó en 1892, muchas personas buscaron conservar los vestigios o algunos materiales que tenía en su interior. Entonces, algunas personas dispusieron los retablos en 2 iglesias, en la de Santiaguito, en Úrsulo Galván, en esta del Calvario. Otras personas buscaron la pila bautismal del convento franciscano. Ahorita se está en Simpisagua. Van a Simpisagua, van a la iglesia del lugar y tienen una pila bautismal, es la del convento franciscano. Hay quien guardó la cruz, la orden franciscana terminó guardando la cruz que estaba en el atrio, la que se dice fue hecha con los
con los mástiles de los barcos de los conquistadores. Están las pruebas hechas por el... Están las pruebas de carbono 14 que señalan que es de la época. Y está también la tradición porque hay una narración del siglo XVIII donde dicen la misma historia, ¿no? Entonces hay una tradición con esa cruz. Y con las pruebas se comprueba, no, a lo mejor no era de un barco, pero sí era de las que traían estos. Catedral. Esa cruz la pueden ver en catedral. Catedral. Vamos a la catedral, ahí está. Bueno, ¿qué les iba a comentar? Bueno, entonces varios elementos del convento se fueron guardando en otros lados. Durante un tiempo en la antigua escuela normal, lo que ahorita es la escuela primaria de Repsamen, estuvo el dintel del convento de San Francisco que marcaba la fecha de 1554. También eso se guardó. Hubo un tiempo también en que esas placas estuvieron en el Museo de Antropología. Hubo un tiempo, estaban todas las piezas y hasta el fondo estaban botadas en el suelo. Ahorita ya en el ágora se conservan de una mejor manera. La campana. La campana ahí sí no sabría decir. Ahí sí, ese sí se me perdió. Pero habría que ir al archivo, ¿no? Y sí está documentado que Catedral se construyó con piedras de todo el estado, como también existe Habría que esa corroborarlo. referencia de que se trajo piedra de cada uno de los municipios del momento o de los asentamientos. Habría que revisar, y ahí en ese sentido el archivo de Catedral está abierto, no es simplemente entrar y empezar a hacer el trámite y empezar a revisar por cuenta propia, ¿no? Uy, y aquí es donde uno dice, ojalá hubiera más tiempo, ¿no? O sea, ojalá los días duraran 37 horas para que le destináramos esas cosas, ¿no? Pero esperemos que alguien se interese y pueda sacar esto a flote, ¿no? Entonces vamos a entrar para... Este está un poquito más incompleto, pero este estaba dedicado a la figura del Calvario. Toda la cuestión que tiene que ver con el Calvario de Cristo, este retablo estaba abocado a eso. Bueno, ¿ustedes saben qué quiere decir retablo? A ver por ahí. ¿Qué ustedes creen que sea retablo? No se preocupen, no es examen, ¿eh? Las gorditas ya se pasaron, así que ustedes no se preocupen. Una pintura sobre una tabla, ¿qué más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, si bien es cierto que el retablo tenía pinturas, no solamente se restringe a eso. Un retablo viene de la palabra retábula, que quiere decir lo que está atrás de la tabla, de la mesa. En este sentido, lo que está detrás del altar. En el sentido católico, es lo que está detrás del altar. Entonces, muchos de estos retablos tenían altares en su frente. Aquí los pusieron y ya, pero el origen de la palabra retablo es porque es el adorno que está detrás del altar. Entonces, esto hoy en día donde está este Cristo es un retablo. Y estos eran antiguos retablos. Estos estuvieron en el convento de San Francisco y en esa misma disposición estaban. Y uno tiene que ver con el Calvario, y esto lo sabemos gracias a las pinturas que se conservan en la parte superior, donde está una columna que es donde Jesucristo tuvo el martirio del azote antes de su crucifixión y donde se ven las ropas de Jesús, ¿no? Entonces, abajo seguramente venían dos pinturas, pero estas ya se perdieron. Y pues fueron reemplazadas por figuras, por estas figuras que están aquí, ¿no? También la del centro seguramente fue otra figura que tenía que ver más con la cuestión del Calvario y la crucifixión de Jesucristo.
Pero bueno, pues ahí se pone. Y el de acá es un retablo dedicado a Juan Nepomuceno. ¿Alguien conoce la historia de San Juan Nepomuceno? Que era el confesor, era confesor y que la reina se confesó con él y el rey le pidió que le dijera sus pecados y él no quiso y lo mandó a matar. Lleva la historia. Entonces ahí en esos cuadros vemos la historia de este señor. Vemos en la parte derecha inferior a la reina haciendo la confesión a este señor Juan Nepomuceno. Posteriormente vemos cuando le están pidiendo, cuando el rey rival de esta reina le está pidiendo que le diga todo lo que ella le dio en confesión para poder tener acciones sobre ella o acciones sobre conquista. Él se niega a dar esa confesión, dice: el secreto de confesión no lo voy a decir. Bueno, entonces te vamos a martirizar para sacarte ese la lengua. Tenemos la martirización en la parte de arriba y posteriormente su muerte, ¿no? Entonces, esa es la historia de esa persona. Pero ¿por qué? Y bueno, no sé si podría decir de dónde era ese Juan Nepomuceno. De Alemania, de por ahí. ¿Mandé? Como de Alemania, de Checoslovaquia. Es en la zona entre Alemania y Turquía, ¿no? De Bavaria. De Bavaria. ¿Qué hace un santo bávaro? Era franciscano. No era franciscano, era no recuerdo qué orden era, pero no era franciscano. ¿Qué hace un santo aquí en Jalapa, de tan lejos? Pues yo creo que también supo de que Jalapa es bonito. Eso podría ser uno. Pero Turísticamente hablando, ¿verdad? turísticamente hablando. Pero la cuestión aquí es que se busca promover, en primer lugar, la imagen que más resalta una parte del catolicismo. Es una figura que se empieza a promover a partir, algunos de ustedes han oído hablar de la Contrarreforma, bueno, más bien de la Reforma, cuando Martín Lutero dice: no vamos a seguir los preceptos de la Iglesia Católica de Roma, nosotros vamos a crear nuestra propia iglesia, la Iglesia Protestante, y que se empiece a expandir durante todo el siglo XVI en Europa, principalmente en lo que es Alemania e Inglaterra, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, para contrarrestar los efectos propagandísticos de esta nueva iglesia creada por Martín Lutero, crea una serie de disposiciones, construcciones y demás expresiones que les enseñan a los católicos qué bueno y qué importante es ser católico y no caer tanto en los dogmas protestantes. Una de las figuras que se va a promover para afianzar eso es la de Juan Nepomuceno, porque es la expresión máxima del silencio de la confesión y el del valor de la confesión, que lo tienen los católicos. Los protestantes no tienen esta cuestión de la confesión. Uno es pecador y ya uno se condena automáticamente. El católico puede confesarse y aspirar a un perdón por sus faltas, ¿no? Entonces, y lo más importante, los curas reciben esta confesión y no son capaces de divulgarla, se la llevan como valor intrínseco de eso. Entonces, para poder decir que qué buena es la confesión y qué mejor que el cura no revele esos secretos, pues se empezó a fomentar mucho la imagen de Juan Nepomuceno en el siglo XVI. Y en una época donde se busca evangelizar a una nueva población prehispánica que tenía otra idea de religión, pues también se le buscan inculcar los valores católicos. No va a ser que llegue un luterano y les diga que la tradición no implica la confesión. Aquí se los vamos a enseñar, entonces va a estar muy presente, ¿no? También otra de las manifestaciones de la Iglesia Católica para enseñarle, para afianzar a los católicos bajo su fe, es la misma creación del estilo barroco. Se va a buscar adornar las iglesias de una manera para que la persona tenga hasta incluso una experiencia religiosa al momento de entrar en una de estas iglesias. Porque bueno, aquí vemos dos retablos muy sencillos, pero hay ejemplos, por ejemplo, en Taxco Guerrero, en Tlaxcala, donde las iglesias están ornamentadas en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los gestos que nosotros tenemos cuando entramos a una iglesia barroca, cuando vemos un retablo barroco? Es la impresión. Nosotros entramos, se siente uno pequeño. Entonces se siente uno pequeño, se siente uno, vamos pues asombrado por la capacidad de adorno, y entonces el cariño o el afiance que se tiene hacia la propia religión, que es capaz de crear estas
cosas, y no como los templos protestantes, que son todos planos, sin imágenes, porque ellos están en contra de esas advocaciones. Pues fue una manera de idolatrías, exactamente. Entonces, en ese sentido, pues también tiene su explicación estas manifestaciones, ¿no? Se buscaba que se adornara. Ir al Museo Barroco Nacional. Ajá. Tiene unas piezas hermosísimas, ¿sabes? Precisamente lo que está haciendo el marfil, el madera, y aparte tiene una historia precisamente de ya hizo las embarcaciones que venían desde Filipinas, a Acapulco, después Veracruz, y precisamente tienen el camino de por Jalapa. es exactamente toda la historia, y hay unas piezas, o sea, inimaginables, pues, o sea, hechas con maderas, son y unos biombos, la historia también de México. Si tienen la oportunidad, la verdad, es muy, muy, muy bonito. Ahora, también el barroco no solo como ven, bueno, una de las finalidades del barroco era no dejar un solo espacio sin ornamento. O sea, si había columnas, vamos a adornar toda la columna. Si hay un marco, vamos a adornar todo el marco. Todo tenía que tener una presencia. Y no solamente eso ocurría en la escultura, sino también ocurría en la literatura y en la música. Ahorita les vamos a poner esperemos que se oiga bien. Se conectan. También magnifica. Entonces, entre ese orden, esa riqueza material, con esa creatividad y esa talla, pues sí, la verdad es que eso impone mucho. Eso es lo que se busca, ¿no? Y por ejemplo en la música, ¿cómo podemos adornar la música para que sea barroca? Pues no dejando ni un solo silencio. Entonces, en la música barroca vamos a escuchar violín, piano, percusión, voz, pero nunca va a haber no hay un espacio que se quede con pausa. Entonces, hay algunos pequeños, pero se busca que todo esté ornamentadísimo. Vamos a ver si podemos amplificar un poquito con esto. Bueno. Si escuchan, el que canta, la guitarra le completa el silencio. Cada vez que él dice otra palabra, sale una guitarra. Entonces, Es clavecín. es clave, sí. No solamente estaban en la escultura y en los retablos, sino también estaban en la música, en la literatura también. Por ejemplo, nosotros ponemos libros de esa época, iba a decir libro compendioso que incluye toda la historia de los gobernadores indios mexicanos desde Totomitzin hasta Cuauhtémoc, pasando por las desgracias y penas que les causó la conquista mexicana. O sea, entonces vemos que hasta el lenguaje y la literatura todo tiene que ir con muchas palabras, con todo saturado, todo saturado. Entonces esas son características de esa sociedad. Entonces, esta música que les mostré es la música de la Catedral de Oaxaca, pero ténganlo por seguro que ese tipo de canciones y ese tipo de música estaban muy presentes en los coros de estas iglesias, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay relaciones que te llaman que los músicos de Jilotepec eran muy socorridos en toda la región en esas épocas.
Había una fiesta importante y les llamaban a los de Jilotepec para que vinieran a tocar. Y que eran muy diestros en los instrumentos de cuerdas. Entonces, en ese sentido, podemos imaginarnos toda esa actividad que iba a raíz de la iglesia, ¿no? Entonces, no debemos olvidarnos tampoco para esas épocas, sobre todo las virreinales, de que los fines de la sociedad no solamente eran materiales, sino también espirituales, y por lo tanto tenían que ir acordes a lo que se buscaba, ¿no? En esas épocas. Y bueno, ahorita vamos a ir hacia otra iglesia también, muy característica de esa época, que es la de San José. Vamos a pasar por Jalitic y de ahí para San José, ¿no? Un tallado muy burdo y que se parece mucho a los que están en estos arcos, solamente que los de estos arcos ya han perdido ciertos elementos, ¿no? Otra cosa que también llama mucho la atención, y esto te habla de quienes construyeron la iglesia, son las, podríamos decirse, ánforas que están sobre este lado. Aquí hay una, aquí hay otra, los que están más allá no la van a poder ver, pero ahí está, y hay otras dos de este lado, ¿no? Esas ánforas, no sé, o sea, hace falta un poquito más investigar, pero te hablan de una persona que o bien comercializaba vino y aceite, o bien era del gremio de los que hacían loza en Jalapa. Ya habíamos hablado que en Jalapa había una locería bastante importante, ¿no? Cualquiera de esas dos opciones nos puede indicar que una persona que se dedicaba a esas actividades participó en la ornamentación de la iglesia, ya sea con su propio dinero o ya sea con su propia actividad, ¿no? Pero es una marca que está ahí pendiente. Y otra cosa que llama mucho la atención de la iglesia son los dos dragoncitos que se ven en esta parte de aquí abajo, aquí en esta parte. Que muchos años estuvieron ocultos. Es lo que mencionan, que estaban ocultos, pero aquí hay que tener una cuestión. Aquí hay uno, ese es el fragmento de otro, y este es otro entero, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, podemos ver que aquí tiene ¿cómo se llama? La figura, el pico, el ojo, pero aquí vemos una parte que corresponde al molde del original, o sea, que quiere decir que esto fue un pedazo de otra construcción que se puso aquí. Está pegostreado. Entonces, también el tallado pareciera un conejo, ¿no? Mira, aquí tiene unas alas, aquí tiene un cuerpo, aquí tiene pico, y aquí pareciera una Bueno, ahorita vamos a hacer la diferencia entre gárgola y estas cuestiones, ¿no? Y aquí se ve otro, se ve el perro, se ve más o menos como cuerpo de perro, ya vieron, aquí tiene las garras, la pierna, la cola, aquí tiene las otras y aquí el hocico, ¿no? Y con sus alas. En catedral no hay gárgolas, Sí ¿verdad? hay gárgolas, también hay una gárgola en esa casa. Es que ahí vamos con esto. La palabra gárgola se refiere al caño que desagua las cosas de el agua de la lluvia. O sea, de hecho la palabra gárgola viene del francés gargoyle, que se parece mucho a la palabra gárgaras del castellano. Y esa palabra de gárgola se le da por el sonido que hace el tubo cuando se va el agua. Que es como las gárgaras que hace uno. Entonces, las gárgolas que existen en las catedrales góticas son desagües, pero le dieron un estilo escultórico particular. En algunos lados dragones, en algunos lados duendes, en algunos lados demonios, en otros lados animales, en otros lados una simple flor, pero ese es el estilo que se le dio, el acabado que se le dio. Pero es una gárgola en función de que es un caño que desvía el agua de lluvia. ¿Sí? O sea, y luego el cine y otras cosas nos hicieron pensar que las gárgolas eran la estatua de demonios que se ponían en catedrales. Eso es lo que ocurre aquí, ¿no? Pero gárgolas son gárgolas en función de que desaguan, pero no son en función de la escultura que llevan puesta. Entonces, como les digo, esa casa de allá tiene gárgolas. Con esos tubos que sacan el agua. Y que cuando uno está ahí y está lloviendo, se oye... Exactamente. Y estos, bueno, pues son animalitos míticos que estuvieron empotrados en otro lugar. Ahora, es curioso porque hay aquí un compañero, David Carvajal López, no sé si lo conozcas. Sí. Él alguna vez me dijo que había que tener en cuenta que esta iglesia alguna vez estuvo advocada o tuvo bastante participación, sobre todo en el siglo XIX, de los dueños de la hacienda de Almolonga. Y el santo patrono de la hacienda de Almolonga era San Miguel.
Entonces él es un especialista en historia católica y me estaba diciendo que también ocurre que muchas veces las iglesias tenían santos por fuera y santos por dentro de las iglesias. Hoy en día ya se ha homogenizado y se han sacado los santos de las calles y se han trasladado a los interiores de los templos. Entonces él me decía, como teoría, no está nada comprobado, que probablemente aquí había un nicho para un San Miguel. Porque es el que aplasta al demonio. Entonces dice, por la forma de la columna, tal vez aquí había un nichito, tal vez. Pero también hay que tener en cuenta el acabado de las esculturas. Y este acabado es del siglo XIX. No es colonial, porque el colonial es más tosco, es más burdo, es más boludo, como los remates que vemos aquí arribita de los arcos, ¿no? No es tan fino. Y aquí está muy bien definido, o sea, las garritas y todo. Ya te hablan de que esto está hecho de un molde. O que también se pudo tallar con elementos, con cinceles mucho más finos y darle este acabado, ¿no? Por lo tanto, estas piececitas son del siglo XIX en adelante, no son coloniales. Y bueno, está esta cuestión de que tal vez un San Miguel estaba aquí arriba, tal vez, pero no sabemos, porque vemos que aquí hay retazos de todo, ¿no? Hay retazos de todo. Ahora, donde hay otro lugar donde se aprecian, no estas figuras, pero sí estas, es en la Catedral de Jalapa. Uno se mete en la catedral y antes del altar, donde están la puerta que va a la Revolución, ve uno figuras como esta. Entonces, también puede ser que cuando se hizo la renovación gótica de la catedral, y se interrumpió, en alguna bodeguita quedaron tirados, o quedaron así, y alguien dijo, pues me los llevo a la del Calvario, y ahí están, ¿no? Pero falta ahí corroborar ese sentido, pero mientras ahí van detallándose las cosas, ¿no? Y estuvieron ocultas muchos años. Estuvieron ocultas. Estuvieron ocultas, sí, yo recuerdo que antes no pasabas por aquí y todo era parejo, ¿no? Y ya, pero ¿cómo se llama? Ahorita ya las podemos ver, pero les comento, en la catedral encontramos una figura muy parecida a esta, a estas no tanto, pero sí a esta. Entonces pudo haber sido un fragmento de la construcción de allá que lo incrustaron acá, ¿no? Entonces, pues bueno, falta corroborar. Todo está a nivel del mito, ¿sale? Vamos para... Sí, exactamente. Y cuando les digan que la ciudad no fue trazada nunca, eso también es algo de mentira, porque en esta parte sí que se trazaron manzanas. Lo que les mencionaba de la época de congregación. Cuando se trajeron otras personas a vivir aquí, se formaron barrios como tales y se delinearon las calles. Por eso en esta zona, en la zona de Guerrero, Victoria, Clavijero y esta parte sí encontramos manzanitas bien delineadas, pero porque iba a llegar más habitantes y todos tenían que tener su parcela para sembrar lo propio y para construir sus habitaciones. Por eso es que también son largas. Las ciudades se planean en función de lo que ocurre en un momento, no a futuro. Vamos a... ¿No faltamos? ¿No? Bueno. Pase. Siguiendo, pase por aquí, puede encontrar baratas. Gratis. Bueno. Le vendemos la vasija. Bueno, aquí decidimos hacer una parada porque este lugar, bueno, muchos han de haber visto fotografías antiguas del lugar y lo referencian como Cruz Verde. No sé si alguien haya visto alguna foto antigua de este lugar. Bueno, ya les mandaré una por correo electrónico. Yo solo espero que tengan un poquito de paciencia para un servidor porque pues ya me voy, entonces ahí a lo mejor no, pero regresando con todo les paso la información. Pero este lugar antes era conocido como Cruz Verde, aparece así en los mapas, aparece así en los documentos y en algunas fotografías del siglo XIX todavía le dicen Cruz Verde a esta parte. Le decían así, y eso según lo vimos en el archivo notarial, porque el área que ocupaba actualmente este mercado era la llamada Plaza de Cruz Verde. Entonces, si uno revisa nuevamente, eso es importante, ¿no? Cuando revisamos historias de un lugar, lo mejor es revisar historias de otros lugares, porque eso nos puede llevar a aspectos en común que nos permitan explicar lo que ocurre aquí. Hay otros lugares en Nueva España llamados Cruz Verde. En Madrid, si ustedes googlean, pónganle Madrid Cruz Verde, lo que van a encontrar es referencias a una plaza de una Cruz Verde. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esas épocas? Bueno, la Cruz Verde y las plazas de Cruz Verde
era donde la Inquisición hacía los actos de fe. ¿Qué era un auto de fe o un acto de fe? El acto de fe en las épocas coloniales tenía que ver con el arrepentimiento público de una persona y su reencuentro con la fe. Si él había asesinado a alguien, tenía que hacer un auto de fe donde le dijera a todos que era una persona nueva, que se había arrepentido del pecado mortal que había hecho. No bastaba en ese momento solo confesarlo, tenía que decir que estaba arrepentido y que él creía. Y también, por ejemplo, si la persona atrapada por la Inquisición violaba los preceptos católicos al hacer brujería, tenía que hacer públicamente que renegaba de las prácticas diabólicas o de las prácticas de santería y que abrazaba a la religión católica. También, si era un protestante que se le capturaba por eso, tenía que hacer en un acto renegar del dogma protestante y públicamente decirles a todos: yo creo en el catolicismo, todas las cuestiones que tienen que ver con la oración del credo católico, pues ahí se decía. Y donde se hacían esos actos de fe, esos actos públicos, eran las plazas de Cruz Verde. La Cruz Verde era la cruz de la Inquisición. Si ustedes ven los sellos de la Inquisición, siempre van a mostrar una cruz, pero esta en documentación o en otras cosas se va a representar del color verde. Y también las ropas que vestían los miembros de la Inquisición eran de ese color, ¿no? Entonces era lo que lo identificaba. Y donde estaba este mercado era la antigua Plaza de Cruz Verde, que quiere decir que aquí se hacían autos de fe. Y en el archivo notarial hemos encontrado pocos, pero sí ha habido autos de fe. Por ejemplo, uno de un portugués que hace un auto de fe porque él lo acusan de bigamia. Entonces él reniega de todas esas prácticas que hizo, abraza los preceptos, renuncia a una de sus mujeres y lo hace públicamente, ¿no? Entonces tenemos ese, también tenemos de un esclavo que practica la idolatría, también se hace un auto de fe aquí y no pasa nada. Los autos de fe que se han encontrado en el archivo virreinal no nos muestran ningún indicio de que posterior al auto de fe hubo una quema, hubo un degollamiento, hubo un asesinato. No hubo nada de eso, simplemente fueron actos rutinarios que no merecieron penas capitales. Cabe mencionar que, y esto es importante conocerlo de la Inquisición, el auto de fe, cuando se procedía a la hoguera y a estas cuestiones, era porque la persona también había cometido faltas graves, faltas mortales, y ya era entregado a las autoridades civiles. Porque el auto de fe se hacía con la iglesia y posteriormente, ya que había hecho la persona su auto de fe, se entregaba a las autoridades civiles. Y si las autoridades civiles decretaban la pena de muerte, se procedía a la ejecución. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente, porque no siempre que había autos de fe había ejecuciones. En Europa sí hubo muchas por las cuestiones de la contrarreforma, por las cuestiones de la brujería y otras cosas que hay. Ahí sí hubo demasiadas. En Nueva España son muy pocas. Durante los 300 años que estuvo la Inquisición puesta en estos territorios, solamente murieron en actos de fe 90 personas. Son muy pocas para 300 años. Y la gran mayoría de ellos, ahí sí cabe decir que si hubo un indicio racial, eran esclavos negros, la gran mayoría. Ahora, otra de las cuestiones, y esto surge mucho cuando se habla de historia general, sobre todo de historia de Nueva España, muchas personas se indignan. Ya les dije que esto no me incomoda nada, pero bueno, muchas personas se indignan porque dicen que los españoles eran gente de razón y los indígenas eran gente de no razón, ¿no? Todos dicen, bueno, si ellos eran los de razón, ¿qué eran los demás? Animales, y se indignan y se caldean los ánimos, ¿no? Sobre todo si estamos pensando en función de valores nacionalistas. Pero se ha encontrado hoy en día con varias investigaciones que esto no era tan así. El no ser gente de razón para los indígenas implicaba, en primer lugar, que se les considerara como menores de edad. Pero esto a nosotros nos podría parecer bastante reprobable considerar a otra persona como menor de edad, pero en la época representaba un beneficio, porque como eres menor de edad, eres sujeto de protección, de tutela y de guía. Entonces, en ese sentido, el indígena estaba sujeto a protección, a tutela y a orientación, por lo mismo que no era una persona de razón. También se le juzgaba igual. Si una persona indígena cometía un robo, no se le juzgaba de la misma manera que una persona de razón, porque la persona de razón, con toda la razón, había hecho un pecado muy grave. El indígena, como era considerado pues no ilustrado, no mayor de edad,
todavía algo confuso, todavía no sabe cuáles son las implicaciones del pecado porque apenas es un nuevo cristiano. O sea, también la iglesia estaba consciente de que los indígenas eran nuevos cristianos y que tenían prácticas antiguas todavía muy arraigadas. Por lo tanto, no podía ser juzgado de la misma forma que un católico que ya tenía bastante presencia. Entonces, de esa manera, eran juzgados de diversa forma. Y cabe decir que ningún indígena, uno de los privilegios que tenían en Nueva España, ningún indígena podía ser sujeto a procesos de la Santa Inquisición. O sea, si un indígena practicaba la idolatría, decían, no, pues llévenlo con el inquisidor, y el inquisidor, no, él no puede ser juzgado aquí. Mandémoslo al cura, que el cura le enseñe nuevamente el catecismo, que le indique que esto que estuvo mal, y bueno, si mató a otra persona, pues se lo entregamos al alcalde mayor y él ya se dirá si hay cárcel o si hay esto. Pero en los 300 años que hubo de colonia, ni un solo indígena fue ejecutado en ningún tribunal de la Inquisición, ni uno solo, porque, vuelvo a repetir, no eran considerados sujetos de juicio, porque no eran gentes de razón. Entonces, a veces nos ponemos en guardia y dijimos, ¿cómo que no es de razón? Y nos enojamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos consideran? Animales, pero tenía sus beneficios. En su época tuvo sus beneficios. Y pues esta era la plaza donde se hacían esos autos de fe. Los poquitos que hubo, aquí se hicieron. Y bueno, la pendiente de esta calle también es muy pronunciada porque debajo a pocos metros de esta zona hay roca. Nuevamente es una de esas calles que la roca es definitiva para hacerlo, ¿no? Y toda la zona de Poeta Jesús Díaz hacia 20 de noviembre, ustedes pueden ver que pasa por el medio de paredes de roca. Bueno, esas paredes de roca fueron dinamitadas en 1904, por ahí hay unos informes de jefes políticos que hablan de la apertura de la calle con dinamita. Entonces todo esto, y aparte también en la época colonial, a esa zona le llamaban la Pedrera de Santa María, de donde sacaban los materiales para las casas, para las calles, para todo eso, era de esta zona. Aquí se venía con el cincel, los canteros aquí venían a descarbar y a llevar la piedra a las casas y todo, ¿no? Sobre esta zona. Y bueno, el antiguo camino de Naulinco venía de allá, ya habíamos hablado de Abasolo, de la plaza del Carbón, y venía por esta parte y se venía por acá, para salir a Madero, a Pípila y todo lo demás, ¿no? ¿Y por qué hacía esta vuelta? Pues para no pasar por la incomodidad de esta parte, ¿no? Entonces, son formas de economizar. Muchas veces las calles se trazan en función de economizar esfuerzos. Sí, es un poquito más largo, pero me evito andar subiendo con las mulas y con las bestias por esta parte, ¿no? Entonces, es un atajo ahí. Pequeño, pero ahí está, ¿no? Entonces, ahorita vamos para la zona de Jalitica. Me faltó la histórica negrita consentida. Ah, bueno, la fondita de acá, ¿no? Sí, cuando tengan tiempo, vengan a echar un caldito, una costilla en chile seco. Uf, qué rico. Seguimos con otro punto, ¿no? ¿Y los demás? Como que me falta gente, ¿no? Ah, bueno. Han caído por la historia. ¿Se oye hasta allá? ¡Qué barbaridad! Acérquese esta unidad de sonido. Basura. Pescado frito, pescado barato. Un sonido de antes, ¿no? De acá. Un sonido de antes de esta zona histórico, el pescado frito, pescado barato. Abasolo. En Abasolo. Arriba antes estaba la sirena. Uy, y yo también me acuerdo, ahí pasaba y siempre era eso, la oferta del pescado, siempre. La sirena, pero ahora... Estuvieron así de convencerme. Así faltó para que nosotros veníamos por el pescado para los gatos. Ah, también. Yo como mi tía vive en la casa esa... También había una fondita, ¿no? Ahí, ¿no? En la mera esquina de Jalitic y Abasolo. Bueno, aquí antojitos. también, los antojitos. Bueno, ya vamos por menos. Y este lugar tiene marcada importancia, ¿no? Pero marcada importancia también en el sentido de la disposición de el espacio urbano en función de los elementos naturales que le rodeaban, ¿no? Y sobre todo controlarlos. Porque cabe mencionar que antes esta zona, antes de 1804, había estaba la barranca que tenemos de este lado, donde empieza el puente, y había varias filtraciones de agua que se reunían en esta zona y seguían su trayecto por esta parte de Madero, ¿no? Por eso hace rato les decía yo que tomaran nota de la calle Juan Álvarez, que viene de aquí y va a dar hasta Salonio.
no es fortuita la disposición de esa calle. Esa calle lo que buscaba en un inicio era evitar las corrientes de agua que antes pasaban por esta calle. O sea, esta parte, cuando llovía, se inundaba, vaciaba todos sus escurrimientos y iba hacia la zona de Salón. Era prácticamente un riachuelo en la población. Y la calle de Juan Álvarez, si ustedes ven, lo que busca es evitar pasar por aquí. Por eso es que es su trazado. Busca evitar esta parte que era inundable, que tenía bastante corriente de agua, que tenía un arroyo, y que si ustedes pasan por la alcantarilla que está aquí cerca, todavía van a escuchar la corriente de agua. Ustedes pasan por ahí. Estos creo que son cajas de transformadores eléctricos. Ahora, la zona empieza a cambiar alrededor de 1804, cuando el Ayuntamiento de Jalapa decide hacer obras de infraestructura para, en primer lugar, sanear el barrio. Es lo que ellos dicen: vamos a buscar controlar el agua para que no se hagan encharcamientos, para que no haya suciedades ahí alrededor, pero también vamos a condicionar una zona que beneficie al vecindario. Y esto, para beneficiar al vecindario, pensaron en unos lavaderos. Entonces, ahí vemos la obra de la pila de agua donde está la cruz, que iba a ser una instalación que iba a reunir todos los manantiales que había en la zona. De hecho, en el archivo histórico municipal está el acta donde llevan a cabo esta obra, y te mencionan que hay 4 manantiales: uno que le llaman el Pocito, otro que le llaman Temascalapa, otro que le llaman Jalitic, y otro que simplemente dicen que es un chorro. Entonces ellos hablan, antes de la construcción de estos lavaderos y de esta pila, de 4 corrientes de agua que de la barranca venían para acá. Usualmente nosotros, cuando decimos Jalitic, pensamos en un solo punto y pensamos que es solo un brote de agua, pero con estos documentos vemos que eran varios, y a partir de su unión a esta pila es donde ya se homogeniza y queda un solo nombre, el de Jalitic. Entonces, en el archivo encontramos los diagramas de dónde estaban los manantiales, que prácticamente estaban en la pared de la barranca que se aprecia aquí al inicio del puente, y cómo hay diversos ductos que llevaban el agua hacia detrás de esta pila que está coronada ahí con una cruz, ¿no? Volvemos a lo mismo: la sociedad también entregaba sus obras públicas a cuestiones espirituales, ¿no? Entonces por eso está la cruz, para que ahí haya una ayuda celestial y que el agua no vaya contaminado, no vaya a hacer daño, ¿no? Al mismo tiempo, después de esa pila se construyeron estos lavaderos para que las personas del vecindario tuvieran un lugar donde lavar la ropa. Y la obra también incluyó una serie de abrevaderos para bestias de esta zona y una fuente pública de recolección de agua. Entonces esas dos obras ya se demolieron, pero antes había una fuente pública donde la gente podía disponer del agua para el uso cotidiano, y estaba un abrevadero de bestias. Esas dos ya se derrumbaron y simplemente quedaron los lavaderos, ¿no? Entonces ahí se empezó a gestar esto, y también se gestó la construcción de una cañería que iba a controlar todos esos desagües para la parte baja de la ciudad. Entonces con esa obra se ganó una calle. Ahorita, por ejemplo, esta parte donde viene el carro rojo, ahí que se levanta y que vuelve a bajar, eso es nuevo, eso es una adaptación que se hizo para que los automóviles pudieran acceder desde Milán hacia esta parte. Fue un terraplén, pero antes estaba mucho más bajo el nivel del suelo, y era por donde pasaba el agua. Ahora, cuando se hicieron trabajos de estudio arqueológico en todo el centro histórico de la ciudad, solamente en 2 puntos se encontraron restos prehispánicos dentro del centro histórico de la ciudad. Uno de ellos es atrás de San José, y lo que ahí se encontró fue cerámica y algunas esculturas, pero de una época muy anterior a la llegada de los conquistadores. Estamos hablando de que esos restos de cerámica en San José estaban datados en más o menos los años 300 y 600 después de Cristo. Los españoles llegan hasta 1500 después de Cristo. Entonces, que coincide con los de Macuiltepec, exactamente. Entonces, esos restos se hallaron acá. Y aquí, donde está unos registros de luz atrás de la pila de agua, es donde se encontraron cerámicas
de la época del siglo XVI. Se encontraron cerámicas vidriadas y cerámicas con solo pulido, y esas pulidas tienen que ver con tradiciones prehispánicas. Pero también los arqueólogos lo que encontraron es que el núcleo poblacional no estaba sobre la base, sobre el llanito que hace esta barranca, sino que la disposición de la cerámica que se encontró fue porque alguien desde la parte más arriba dispuso de los materiales, ¿no? O sea, lo que te habla que la parte habitacional estaba arriba, donde habíamos visto que estaba la placita esta de los barrios de arriba, pues ahí es esa zona, y hasta 20 de noviembre, donde se apunta, según las evidencias que se han encontrado, la presencia prehispánica de Jalapa. Pero volvemos a lo mismo, los restos que se encontraron en esta parte corresponden más a desechos de materiales que al núcleo original en sí, ¿no? Y la función de la feria que bajaban, ¿no? También está otra cuestión de que con las ferias pues bajaban a esta zona, sobre todo para el recurso del agua, ¿no? Cuando se hace la feria necesitas darle agua a los animales, repartir agua para las personas que llegan, entonces era usual, y ahí es donde se habilita la calle esta que hoy en día se llama Jalitic, para tener el acceso directo al agua con la zona donde se realizan las ferias, ¿no? Cabe mencionar que este ayuntamiento jalapeño construyó dos grupos de lavaderos, uno aquí y los de Techacapa, que los de Techacapa ya desaparecieron, pero eran más o menos similares, eran 3 naves, 3 espacios como en la zona de Techacapa, ¿no? Entonces, pues bueno, se hace esta obra, se hace la acequia y se van ganando calles, y es lo que vamos a ir siguiendo el curso del río ahorita, bueno, del arroyo, ¿no? Ya son del siglo XX. Los de Camino Antiguo a Coatepec. Los de Camino a Coatepec también son ya del siglo XX. Los de la sombra, ¿no? Le llamaban así. Sí, ya son del siglo XX, ya cuando se hace. Del siglo XX. Le llamaban antes lavaderos del Paso. Entonces, y esos lavaderos fueron construidos por ferrocarrileros. Toda esa parte, cuando la estación de ferrocarril estaba en la zona de los sauces, toda esa parte iba a ser muy definida. Incluso por eso está la primera colonia ferrocarrilera ahí cerca de esos lavaderos. En la represa del Carmen, ahí es donde encontramos ferrocarril mexicano, ferrocarril interoceánico y todos los ferrocarriles habidos y por haber, ¿no? Entonces esa fue la primera unidad habitacional de los ferrocarrileros aquí en Jalapa, y es donde ellos se encargan de hacer estos lavaderos. ¿De hecho? El mercado como tal, así donde llegaban las mercancías y los productos, lo mismo salían de Jalapa y era el único. ¿En dónde? Fue el único, el de aquí de... Sí, en esa parte, sí, cuando eran las ferias de flota ahí. Y cuando no eran épocas de flota, era en la parte de la catedral, donde se hacían los tianguis. Eso eran los principales. Se mercadeaba todos los productos. Los sauces, después de que se pasó Cuando la estación del ferrocarril abandona la zona de los sauces en los 50, ahí es donde se hace el mercado, ahí es donde se hace el hospital. Ahí tuvo una gasolinera, pero ahí todavía era todavía atrás de los 50, todavía estaba la estación de ferrocarril, cuando estaba esa gasolinera, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir.